Hola a todos, bienvenidos a este video, gracias por acompañarme el día de hoy. Quiero agradecer también algunos de los comentarios que me han dejado, las sugerencias y desde luego a la gente que se ha suscrito al canal, de verdad muchísimas gracias. En este video, como ya vieron en el título, les voy a platicar sobre el título de Haseki dentro del Imperio Otomano. Este título se le entregó a algunas mujeres que alcanzaron un grado de poder bastante alto dentro del imperio. Esto es muy interesante porque el Imperio Otomano, a diferencia de otros imperios o reinos, marcó sus propias reglas, sobre todo en lo que tenía que ver con las mujeres y las relaciones personales. Inicialmente los sultanes otomanos tomaban esposas legales que provenían de arreglos políticos, pero también concubinas. Las concubinas eran mujeres que llegaban generalmente como esclavas al harem imperial. Ellas podían dar a luz a un solo hijo y después dejaban sus puestos como concubinas. Este singular arreglo, que funcionó bastante bien, tenía como objetivo reducir las disputas por el trono, limitar la reproducción del sultán, pero al mismo tiempo asegurar que el sultán tuviera un hijo que pudiera heredar el imperio. La verdad es que esto también limitó el poder de las mujeres en muchos sentidos, porque aun cuando ellas daban a luz al heredero, su importancia era tan poca que no fueron registrados sus nombres ni sus fechas de muerte o de nacimiento. En general, durante siglos, el Imperio Otomano relegó a las mujeres a ser simples piezas y observadoras de la política. Sin embargo, en determinado momento, las mujeres abandonaron las sombras para convertirse en un poder dominante. Esto llegó a tal punto que el harem imperial logró controlar la política interna y la política externa. Todo esto se logró en parte gracias a que se creó un título que ayudó a las mujeres a conquistar influencia. Este título fue precisamente el de Haseki. Inicialmente este se debía otorgar a la consorte favorita que elegía el sultán otomano. El título brindaba un lugar importante en el palacio, era el más importante solo por debajo del de Valide Sultán, el de la madre del sultán. El título de Haseki fue tan importante que a pesar de que las portadoras eran ex esclavas, el título las colocó por encima de las hermanas o las tías del propio sultán. Ella ganaba más dinero, pero además también obtuvo singulares beneficios. Y a continuación yo les voy a platicar algo de las historias de algunas de las Hasekis del Imperio Otomano. La primera es la sultana Hürrem y ella podríamos decir que comenzó su carrera como favorita con el nacimiento de su primer hijo en el año 1521. Ella fue la primera consorte en ostentar el título de Haseki y llegó como esclava al imperio para abrirse paso en el harem. Ella terminó rompiendo con todo lo establecido al convertirse en esposa legal de uno de los sultanes más poderosos de todos los tiempos, Suleimán el Magnífico. Él, a pesar de que había sido descrito como lujurioso y un hombre que constantemente adquiría nuevas concubinas, en un acto sin precedentes enfocó su atención y elevó a Hürrem, entregándole una serie de concesiones especiales. Estas nunca antes habían sido vistas y buscaron en muchos sentidos hacer a un lado las reglas para conservar la relación con Hürrem. Para muchos este acto tan sorprendente fue consecuencia de la brujería que Hürrem había hecho sobre el sultán, aunque para otros más bien se trató de manipulación. Sea como fuese, ella tuvo algo que cautivó al sultán más poderoso que tuvo el imperio y como resultado se le permitió dar a luz a más de un hijo, incluyendo el futuro sultán Selim II. Recibió un ingreso superior al de muchos nobles y sin precedentes para una mujer. Pudo participar en la política actuando como confidente del sultán. Ella fue tan importante que los embajadores de diversos países reportaron su presencia en diferentes momentos. La reconocían como una figura muy importante de la corte y según las cartas que sobreviven de Hürrem, ella conocía información política y militar que tendría que haber estado reservada a los nobles. Esto no impidió que Hürrem enfrentara diversos conflictos palaciegos, pero mantuvo su posición y abrió paso al llamado Sultanato de Mujeres. Hürrem murió en el año 1558. La sultana Nurbanu fue la segunda mujer en recibir el título de Haseki. Ella también ingresó como esclava al harem con alrededor de 12 años. Ahí logró destacar hasta que se convirtió en la favorita del sultán Selim II. Nurbanu muy seguramente conocía el potencial de ser una favorita, ya que Hürrem se había convertido en el modelo a seguir. De hecho, Selim siguió en gran medida los pasos de su padre, el sultán Suleimán, al convertir a Nurbanu en su esposa legal. Le permitió permanecer
en el palacio junto a él y Nurbanu fue su consejera de forma abierta. Desde luego que también se le permitió dar a luz a más de un hijo, incluyendo el futuro sultán Murad III, nacido en el año 1546. Los ingresos de Nurbanu fueron inmensos y su influencia era equiparable a la del gran visir. A la muerte de Selim II en el año 1574, ella además ostentó el título poderosísimo de Valide Sultán, como la madre del sultán Murad III. Este título la catapultó a la cima del poder, ya que era la primera vez que una Haseki se convertía en valide, porque Hurrem había muerto antes que el sultán Suleimán y por lo tanto no pudo disfrutar de la posición de valide. Nurbanu rivalizó no nada más con los visires por el control del poder, sino que además protagonizó una fuerte pelea con su nuera, la favorita de su hijo, Safiye. Esta rivalidad por el poder terminó con la muerte de Nurbanu en el año 1583. La siguiente mujer en ostentar el título de Haseki fue la sultana Safiye. Ella también ingresó como esclava con alrededor de 13 años durante el sultanato de Suleimán el Magnífico. Rápidamente se posicionó como la favorita del futuro sultán Murad III. Con él tuvo una relación extrañamente monógama, la cual fue desaprobada supuestamente por Nurbanu, la madre de Murad. A ella no le gustaba que su hijo estuviera enfocado en una sola mujer, así que le buscó otras concubinas. La razón de la fidelidad de Murad, la verdad es que no es tan clara, porque aunque se cree que él sentía un verdadero amor por Safiye, también hay crónicas que cuentan que él padecía problemas físicos que le impedían tener relaciones sexuales. De hecho, se describe que era impotente cuando se le regalaban esclavas o concubinas, aunque de alguna forma este problema se solucionó en determinado momento porque la situación cambió. Él tomó muchas concubinas, pero Safiye permaneció como su favorita. Ella dio a luz al heredero Mehmed III en el año 1566. Después recibió el título de Haseki alrededor del año 1575. Sin embargo, a diferencia de sus predecesoras, no aparece como esposa legal del sultán, aunque sí fue su consejera y a la muerte de su suegra Nurbanu alcanzó un puesto de más importancia. Sin embargo, el verdadero poder lo obtuvo a la muerte del sultán en el año 1595, cuando pasó a ser la valide sultán del Imperio Otomano como la madre de Mehmed III. De esta forma, nuevamente, una Haseki pasó a ser valide, alcanzando una gran participación política una vez que aseguró el trono para su hijo. Ella actuó como su regente y fue ella quien controló todos los aspectos de la política interna y externa. Desde luego que ya se aseguró un ingreso económico que prácticamente triplicaba el de Nurbanu, que ya había sido increíblemente alto. Ella no tuvo que rivalizar con ninguna otra Haseki, porque de hecho su hijo Mehmed III aparentemente no tuvo una Haseki destacada, muy posiblemente por el control que ejerció Safiye sobre él. Sin embargo, ella sí se topó con otra poderosa figura femenina, la sultana Kösem, quien fue la Haseki de su nieto, el sultán Ahmed I. Durante el sultanato de su nieto, Safiye perdió el control de la política y el poder, y se estima que falleció alrededor del año 1619. La siguiente Haseki fue la sultana Kösem, quien, siguiendo la línea creciente del poder que estaban ejerciendo las mujeres, llegó a ser una de las más poderosas en la historia del Imperio Otomano. Ella ingresó al harem como esclava y se convirtió en una concubina del sultán Ahmed I, el nieto de Safiye. Safiye en algún momento había sido alejada del poder y la madre de Ahmed había fallecido, así es que sin una valide sultán o sin otra mujer que acaparara el poder, rápidamente Kösem se convirtió en la favorita de Ahmed y obtuvo el título de Haseki, con ello el privilegio de tener más de un hijo, aunque Kösem no fue su esposa legal y sus ingresos fueron menores a los de sus predecesoras. Ella comenzó lentamente a ejercer influencia sobre el sultán, quien según testigos le entregó el corazón a Kösem, a quien no le negaba absolutamente nada. Ella no desaprovechó la oportunidad hasta que llegó a ser la figura dominante y según muchos logró influenciar al sultán Ahmed para que dejara vivir a su hermano menor Mustafa, cuando la práctica común venía siendo asesinar a los hermanos o medios hermanos que pudieran rivalizar con el sultán por el trono.
Al perdonar la vida de Mustafa, Ahmed rompió totalmente con la dinámica del fratricidio, que era lo que se venía manejando en el imperio. Esto también de alguna forma provocó que el verdadero poder tardara más en llegarle a Qasem, porque a la muerte del sultán Ahmed en el año 1617, el trono pasó a su hermano Mustafa, quien se convirtió en sultán. Después, el hijo mayor de Ahmed, Osman II, se convirtió en sultán. Él era hijo de otra concubina, por lo tanto Qasem se mantuvo en las sombras. Sin embargo, ni Mustafa ni Osman II tuvieron herederos y Qasem terminó colocándose nuevamente como figura principal. Ella se convirtió en valide sultán durante casi 28 años, primero de su hijo mayor, Murad II, quien ascendió al trono siendo un niño, así que Qasem tuvo que actuar legalmente como su regente y gobernó a través de él durante años. Murad falleció en el año 1640 y después se coronó su hermano, también hijo de Qasem, Ibrahim I. Qasem continúa así siendo la figura femenina dominante, pero además del gobierno otomano. Ella incluso presenció o participó en la destitución y asesinato de su hijo Ibrahim I en el año 1648. Esto no significó que ella abandonara el poder, sino que se mantuvo como regente de su nieto Mehmed IV, o más bien lo intentó, porque no tuvo éxito y al final terminó asesinada en el año 1651. La siguiente Haseki fue la sultana Ayse, quien fue la favorita del sultán Osman II. Él tuvo un reinado muy breve, fue el hijo mayor del sultán Ahmed I y una de sus concubinas. Ayse no dio a luz al heredero y por lo tanto a la muerte de Osman II en el año 1622, ella conservó su ingreso pero no ostentó ningún cargo público ni se mantuvo en el control del gobierno. La siguiente Haseki fue otra mujer llamada Ayse, quien recibió el título por su relación con Murad IV. Ella ingresó al harem como esclava y permaneció como Haseki hasta el año 1640, cuando falleció Murad. No sobrevivió ningún hijo de la pareja y ella se alejó de la vida pública. Mantuvo su ingreso, pero su papel fue aparentemente más limitado que el de otras Hasekis, e incluso parece que tuvo que compartir el título con otra de las esposas de Murad. El sultán Ibrahim I tuvo un total de 8 mujeres a las que decidió otorgar el título de Haseki de forma simultánea. Esto se debió a que él fue alentado a tomar tantas concubinas como fuera posible, porque él ya no tenía hermanos o tíos, así que básicamente era el último heredero y era vital para el imperio que procreara hijos. El título de Haseki en ese momento no les brindó un poder especial o influencia a las mujeres, y en general estas mujeres se mantuvieron a la sombra de la sultana Qasem. Algunas de las 8 Hasekis que destacaron fueron Muaze Sultán, que dio a luz al que sería sultán años más tarde, el futuro Ahmed II, en el año 1643. Asub Sultán, que dio a luz también a un futuro sultán, Suleiman II, en el año 1642. Shah Sultán, que en el año 1647 se casó legalmente con Ibrahim. Ella también dio a luz a un hijo de Ibrahim, pero este murió siendo un niño, por lo tanto se alejó del poder con la muerte de Ibrahim. Probablemente la más destacada de las Hasekis que tuvo Ibrahim fue la sultana Turham. Ella, a diferencia de las otras Hasekis, alcanzó el poder cuando el sultanato de Ibrahim terminó en el año 1648. Esto porque el hijo de Turham, el futuro Mehmed IV, se convirtió en el nuevo sultán siendo un niño, por lo que luego de enfrentarse a Qasem, quien terminó asesinada supuestamente por orden de Turham, fue ella quien conservó la regencia legal de su hijo y con ello el control del gobierno, además de que fue la valide sultán. Sin embargo, Turham decidió ceder el poder a algunos miembros del gobierno, como el gran visir. A pesar de ello, Turham se mantuvo como la figura femenina poderosa, aunque permaneció más en las sombras hasta su muerte en el año 1683. La siguiente Haseki fue la sultana Gulnuz. Ella fue Haseki por su relación con el sultán Mehmed IV. Ella alcanzó el rango de valide sultán por sus hijos Mustafa II y Ahmed III. Ella ingresó al harem siendo una niña y al poco tiempo se convirtió en la favorita de Mehmed IV. Gulnuz rivalizó con la madre de Mehmed, la sultana Turham, y con otras concubinas. Supuestamente incluso hizo asesinar a por lo menos una de las concubinas del sultán. Lo que sí es un hecho es que después del nacimiento
de su primer hijo y heredero, el sultán Mustafa II, ella comenzó a relacionarse con miembros del gobierno y a tener una participación activa. Se le permitió tener más de un hijo y recibió un alto ingreso. Sin embargo, el verdadero poder, como venía sucediendo, lo alcanzó como valide sultán, lo cual sucedió en el año 1695, cuando su hijo mayor Mustafa II se convirtió en el sultán. Él perdió el trono en el año 1703, pero casi de inmediato su otro hijo ocupó el trono como Ahmed III. Cabe decir que Gulnuz no ostentó el cargo legal de regente, pero sí se le atribuye haber sido la consejera de sus hijos. Ella murió en el año 1715. La siguiente Haseki, y de hecho la última en haber ostentado este título, fue la sultana Rabia. Ella fue la consorte del sultán Ahmed II y ella también ingresó como esclava hasta que se convirtió en la favorita del sultán, cuya madre había fallecido. Por lo tanto, Rabia no tuvo que rivalizar con su suegra ni por la influencia ni por el control. Ella se convirtió rápidamente en la mujer más importante de la corte, recibiendo un ingreso alto, joyas y propiedades. Sin embargo, tras la muerte de Ahmed II en el año 1695, al no haber dado a luz al heredero, se alejó de cualquier cargo y falleció en el año 1712. Después de la sultana Rabia se comenzó a utilizar el título de Kadin, que usualmente se le daba a las concubinas que daban a luz a un príncipe, aunque este tenía muchos menos beneficios y menos importancia. De hecho, la situación con los títulos cambió a partir del siglo XVII porque se empezó a regular más. Por ejemplo, para finales de ese siglo ya no se agregaba la palabra sultán para referirse a las mujeres que fueran concubinas, por más favoritas que fueran. Este básicamente se reservaba para la valide sultán y las hijas o las hermanas de los sultanes. Y pues eso es de forma súper resumida un poco de la historia del título de Haseki. Algunas mujeres que lo tuvieron, no les coloco la lista completa porque no hay una lista definida. Yo más bien puse las que resaltaron por alguna razón, las más confirmadas. Y esto se debe a que hay dudas sobre algunas concubinas de si fueron o no Hasekis, si ostentaron o no el título. Y esto es por las lagunas que hay en los registros del Imperio Otomano. Y eso es porque, bueno, esto pasó hace muchos siglos. Hay cosas que no sabemos si nunca se registraron o si se perdieron esos registros. De hecho, es muy interesante, pero la mayor parte de la información que nosotros tenemos sobre estas mujeres llega al día de hoy a través de los embajadores extranjeros que visitaron el imperio por alguna razón y que ven ciertas cosas que después van y registran, y eso es lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, la boda de Hurrem y Suleimán es un embajador el que la reporta. También son embajadores los que cuentan que Qasem era una mujer muy hermosa, que el sultán estaba muy enamorado de ella, que le cumplía todo lo que quería, que Nurbanu era una consejera que no tenía que esconderse ni lo disimulaba. Entonces son los embajadores quienes ven todas estas situaciones. Incluso es muy curioso porque hay un embajador que reporta que vio cómo Hurrem manipulaba al sultán Suleimán, o él consideraba que era manipulación, porque él decía que cuando el sultán traía otra nueva concubina, entonces Hurrem se tiraba al piso a llorar y pues ya el sultán al final mandaba lejos esa concubina, y él platicó así varias escenas que son muy interesantes. Digo, también no sabemos si fue exactamente lo que vio, si le agregó poquito de chisme o no, pero esta información que contaron los embajadores pues son cosas muy interesantes, y sobre todo es información invaluable porque hay cosas que no encontramos en los registros del Imperio Otomano. De muchas concubinas, de hecho, nada más sabemos su nombre, no sabemos en qué año murieron, de qué murieron, cuántos hijos tuvieron, así es que sí, la información es bastante escasa. Incluso, bueno, no hay retratos oficiales de todas las mujeres que yo les mencioné. Utilicé algunas imágenes de referencia. Hay mujeres que sí tienen retrato, por ejemplo Hurrem, Qasem y algunas otras, pero son muy pocos. Así es que también me guié un poco usando las imágenes de algunas telenovelas donde ellas aparecen, porque al no haber retratos oficiales de todas, pues no sabemos exactamente cómo se veían. Y la importancia de estas mujeres también está muy dirigida a que ellas abren o protagonizan el sultanato de mujeres, que es este periodo en la historia del Imperio Otomano en la que las mujeres empiezan a gobernar o a tener el control del gobierno a través de sus hijos, de sus nietos o incluso de los sultanes, ya fuera porque los sultanes no fueron tan autoritarios y entonces se dejaron aconsejar o manipular, como ustedes le quieran llamar, pero les permiten a ellas controlar la política interna, la política externa, y en algún momento el harem empieza a jugar un papel bastante
bastante activo en todo este juego por el poder, así es que ahí radica también la importancia de estas mujeres. Hay un libro muy interesante que se llama El Harem Imperial, que aquí abajo en la caja de descripciones les voy a dejar la información por si ustedes lo quieren buscar. Es un libro que cuenta por qué se tomaron ciertas decisiones con las mujeres, cómo el harem empieza a tomar un lugar muy importante, cómo era la organización, cómo es que pudo haber sido la convivencia. También ahí vienen pues de forma más explícita estos relatos que yo les estoy comentando que dejaron los embajadores extranjeros, y ese libro tiene unos detalles que a mí me parecieron bien interesantes, como los ingresos que alcanzaron estas mujeres ya como hasekis, que la verdad es que son números muy impresionantes. Por ejemplo, Hurrem, que fue la primera haseki, en su mejor momento llegó a ganar 2000 aspers al día, que realmente no sé cuánto sea en moneda actual porque lo intenté convertir pero no me salió y no les quiero echar mentiras, pero tenemos otros números que nos pueden ayudar a dimensionarlo, y es que las concubinas anteriores a Hurrem, aunque hubieran dado a luz a un sultán o a un príncipe, pues ellas ganaban 30, 25, 40 aspers al día, un número que andaba por ahí, y de hecho la madre de Suleimán, del sultán Suleimán el Magnífico, que era la sultana Hafsa, ganaba 200 aspers al día, mientras que Hurrem 2000, pues la verdad es que sí te das cuenta que Hurrem realmente marca un antes y un después, sobre todo en el ingreso económico. Ya después de Hurrem, algunas mujeres empiezan a ganar 3000 aspers al día, 2500, 2700, también bajó en algunos momentos 1500. Ya por ejemplo las 8 hasekis que tuvo Ibrahim andaban alrededor de los 1000, que sigue siendo un número muy alto, pero ya comparado con lo que se había alcanzado pues bajó un poco, digo también porque él tuvo 8 hasekis, así es que esto lo entendemos. Y a esto hay que sumarle que ellas también tenían joyas, propiedades, así es que te das cuenta que realmente cambió la dinámica que se venía manejando, y es muy sorprendente porque hay que tener en cuenta que estas mujeres eran ex esclavas que habían ingresado al harem y que provenían de lugares que los otomanos habían saqueado, algunas se las robaron, otras las vendieron, y que de repente ellas pudieran tener una independencia económica y alcanzar un puesto de poder, pues la verdad es que es muy interesante, y eso es algo que viene muy detallado en ese libro. Si ustedes quieren saber más a detalle cuánto llegó a ganar cada mujer, varió en su carrera, no es como que ganaron toda la carrera de hasekis lo mismo, no fueron subiendo o incluso en algunos momentos fue disminuyendo, pero ahí en ese libro viene la información muy completa. Y bueno, ya por último, la historia de estas mujeres la pueden conocer en unas telenovelas turcas que han sido muy populares, que presentan una versión ficticia de cómo pudo haber sido la historia o la convivencia dentro del palacio, dentro del harem con estas mujeres. Está la novela del sultán, o también conocida como El Siglo Magnífico. Esta novela se enfoca en el sultanato de Suleimán, precisamente Suleimán I, y nos cuenta mucho qué era lo que pasaba dentro del palacio, pero se enfoca en las mujeres, en Hurrem, cómo es que ella se vuelve tan poderosa, cómo es que tiene que pelear con otras mujeres. Aparecen figuras femeninas del imperio muy importantes cuyas historias no se han contado, así es que la novela es bien interesante. También ahí vemos a Nurbanu, un poquito nos introducen brevemente a Safiye, así es que es una novela que si a ustedes les interesa este tema y no la han visto, pues es una buena opción para que se acerquen un poquito a la historia. Digo, es una versión dramatizada porque realmente pues no hay tanta información de estas mujeres, nadie sabe lo que ellas se decían a puertas cerradas o lo que pasaba, así es que esta es una versión y la verdad es que es muy entretenida. Después está la novela de la sultana Kosem, que se enfoca totalmente en la figura de Kosem como una mujer poderosa que primero pues llega al harem, se enamora del sultán, después va cambiando su vida hasta que se convierte en la mujer más poderosa del imperio. Pero también en esa novela aparecen otras figuras femeninas muy importantes como Turham, que es la mujer que de hecho cierra de alguna forma con el sultanato de mujeres. Están las otras hasekis de Ibrahim, así es que vamos a poder ver pues las peleas que tienen ellas, las conspiraciones y también un poquito del aspecto político, así es que también es una novela entretenida, aunque desde luego, al igual que pasa con la otra, pues es una versión ficticia de los hechos, eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque la novela tiende a colocar estos personajes históricos como unas mujeres, ya en toda la extensión de la palabra, que de repente son bien malas o
de repente son muy buenas, y entonces saben como que pone villanos y víctimas en esta parte pues de la trama que tiene la telenovela y las involucra con ciertos asesinatos que es verdad, históricamente hablando se les ha relacionado, aunque no se pueda confirmar. Por ejemplo, se cuenta que Safiye conspiró para matar a Nurbanu, que Turhan conspiró para matar a Qosem, a Hurrem también por ahí, pues se le adjudica el asesinato o la caída del hijo que ya había seleccionado Suleimán para ser sultán, para obviamente favorecer a sus propios hijos, pero son cosas no confirmadas que están un poco en el aire, y obviamente la novela pues utiliza esto para hacerla más interesante. Pero algo que hay que tener en cuenta, chicos, es que estas mujeres todas de alguna forma y en algún punto son víctimas de las circunstancias, porque aunque ahí ya las vemos como mujeres, ellas llegan al harem siendo unas niñas, tenían la mayoría 8, 10, 12, 13 años. Cuando las ponen ahí en el harem se las habían robado, las habían vendido, y entonces ellas tenían que satisfacer a un sultán o a un príncipe que muchas veces les doblaba o les triplicaba la edad, y ellas tenían que darle hijos al imperio, que incluso muchas veces ya sabían que se los iban a matar por el famoso fratricidio que estaba manejando el imperio. Así es que realmente lo que les toca vivir a ellas es muy fuerte, sobre todo por la edad que ellas tienen cuando llegan a este mundo, que no es algo que ellas hayan pedido o se hayan buscado, sino fueron las circunstancias que les tocó. Así es que eso hay que tenerlo en cuenta, que les toca entrar a un mundo bastante rudo como era la corte del imperio otomano, toda la organización que tenían. Así es que les digo, sí es importante entenderlo de esa manera. Fueron personas que ya después, desde luego que muchas le entraron al juego de la política, algunas les va bien, a otras no tanto, y pues sí, terminan involucradas en muchas situaciones muy peculiares, pero hay que entender que era otro momento, era otra época, eran unas circunstancias muy específicas que muy posiblemente no podemos dimensionar porque pues no lo estamos viviendo, pero así hay que verlo. Y pues eso es todo de mi parte, chicos. Yo espero que